Importante. Lo que yo le decía y él no sabía era que su película iba a ser un éxito. Luego vi que era una de sus mejores interpretaciones. Nuestra detección psíquica de información, es decir, por medios que no sean nuestros 5 sentidos, se da todo el tiempo. Pero la censuramos. Descartamos este o aquel pensamiento, porque no lo deducimos de algo que nos entra por los ojos, por los oídos, por la nariz, por la boca o por la piel. Al no adquirirlo de esa manera, concluimos que es una suposición. La información obtenida psíquicamente se identifica, por tanto, con una adivinación, y la descartamos. Los que practicamos con nuestro funcionamiento psíquico para controlarlo, nos vemos asaltados por las mismas dudas y sospechas cuando recibimos información psíquica. Me da miedo decirlo, porque es una conjetura, es normal ese sentimiento ante la certidumbre psíquica. En realidad, lo único que cambia cuando empieza usted a funcionar como psíquico es que detecta información, la que quiere y cuando quiere, sin utilizar los 5 sentidos. La información que recibe psíquicamente se siente igual que la demás información que se recibe. No suenan campanas. No se oyen sirenas. No hay una voz que musite a su oído. Soy Dios contestando a tu llamada. Sobre eso que me preguntas, no ocurre nada de eso. Prepárese para aceptar sus suposiciones. Prepárese para adivinar cada vez con más frecuencia. Luego espere el milagro. Un desfile de suposiciones correctas. Este es el secreto de la predicción cierta. Confiar en las suposiciones. Si su actitud es de duda y sospecha, obtendrá una información dudosa y sospechosa. Si su actitud es confiada, obtendrá una información en la que podrá confiar. George había seguido un curso comercial para el desarrollo de la percepción extrasensorial. Cuando al concluir el curso demostró haber estado acertado, dijo que había sido por suerte. Pero conservaba la esperanza. Por eso se apuntó al curso siguiente. Prácticas avanzadas para los graduados del curso que acababa de seguir. El instructor estaba exponiendo las conclusiones al término de las prácticas cuando George levantó la mano. No puedo hacerlo, le dijo al instructor. Es que no puedo. El instructor, quizá un poco disgustado por esta exclamación de negatividad al llegar a ese punto de las prácticas, le ordenó: ponte en pie, George. George se levantó, preguntándose qué iba a pasar. Tengo una tarjeta en el bolsillo. En ella están los datos de Mary Smith, de 32 años, que vive en la Quinta Avenida, en Nueva York. Voy a avanzar hasta donde tú estás, y antes de que llegue a tu sitio quiero que me digas qué enfermedad tiene. George musitó una protesta, pero el instructor empezó a andar por entre las mesas hacia él. Cáncer en el pecho. Le han amputado el brazo izquierdo. Exclamó George. El instructor sacó la tarjeta de su bolsillo y se la enseñó. Este abrió mucho los ojos. Había acertado plenamente. El instructor no le había dado tiempo de insertar dudas y de aportar datos dudosos. Tenía que confiar en cualquier cosa que se le ocurriera. Cuando se tiene conciencia de confianza, se obtiene información de confianza. Sueños premonitorios y cómo controlarlos. El gran psíquico Edgar Cayce detectaba toda su información a distancia, hacia delante y hacia atrás en el tiempo, sumiéndose en un ligero sueño. Hablaba en sueños y no recordaba lo que decía, por lo que tenía un secretario que tomaba nota de la información. Cayce creía que el espíritu del hombre, incluyendo su habilidad mental, es parte del gran espíritu total. Por eso todas las respuestas pueden venir a través del espíritu del hombre, de su funcionamiento mental. Desde siempre se han visto los sueños como fuente de profecía. Los antiguos oráculos realizaban muchas de sus adivinaciones a través de ellos. El lenguaje de los sueños es distinto del lenguaje del que sueña. Consiste casi siempre en símbolos y representaciones que requieren una interpretación. El primer diccionario de sueños lo escribió, alrededor del año 150 a.C., Artemidoro, un psíquico griego. Constaba de 4 grandes volúmenes. Los libros de sueños son más compactos hoy, pero los sueños no son menos misteriosos. Si pudiéramos recordar y comprender todos los sueños que tenemos, podríamos reconocer en cada sueño una valiosa información sobre nuestra supervivencia. Los sueños nos ponen delante un espejo y nos dicen: esta es tu actitud o esto es lo que estás haciendo. El mensaje es que tendríamos que cambiar, o de lo contrario, pero incluso conociendo el mensaje no es fácil cambiar. Tendemos a hacer caso omiso de las advertencias, incluso de las del médico. Una mujer interpretó que un sueño significaba que si seguía viviendo en aquella promiscuidad, contraería una enfermedad venérea. No hizo caso de la advertencia y el sueño se hizo realidad. Un hombre interpretó su sueño en el sentido de que si no era más amable con sus colegas, perdería el empleo. No cambió y perdió el trabajo.
Si usted valora un consejo, sígalo. Si le interesan las advertencias que le dan sus sueños, especialmente sobre el futuro, he aquí cómo controlar el funcionamiento del sueño de forma práctica. El sueño profético. Cómo tenerlo, recordarlo y comprenderlo. Usted puede ordenar un sueño. Puede encargarlo más fácilmente de lo que se rellena un impreso. Psicólogos y psiquiatras lo han estado ignorando, aun cuando algunos han escrito profesionalmente sobre sus resultados positivos. Cursos comerciales han establecido un método de realización, incluyéndolo en sus enseñanzas como parte de sus programas de control mental. La clave para encargar un sueño y tenerlo es la necesidad. Si el sueño que usted quiere le va a ayudar a conocer la causa de un problema de salud en usted o en otro, ese sueño está asegurado. Si el sueño le va a ayudar a mejorar su condición financiera, tendrá ese sueño. Si el sueño ha de responder a una pregunta de amor, ya está encargado. Si el sueño concierne a algo que va a ocurrir en el futuro, su motivo tiene que ser algo más que la curiosidad. Su motivo tiene que implicar salud, dinero, amor u otros factores esenciales a su supervivencia. La curiosidad puede incluso interferir con su supervivencia. Recuerde cómo le costó la vida al gato. El desear un sueño sobre el futuro para que ayude a resolver un problema, asegura ese sueño. Este es el plan de actuación para tener ese sueño. Plan de actuación para tener un sueño sobre el futuro que resuelva algún problema. Retírese en la forma acostumbrada. Antes de quedarse dormido, cuando se sienta relajado y adormilado, dígale a su mente como si tuviera una personalidad propia que quiere tener un sueño para resolver un problema específico. Identifique el problema, explicándolo con palabras. Añada que quiere no solo tener ese sueño, sino recordarlo y comprenderlo. Duérmase. Puede que se despierte alguna vez durante la noche después del sueño. Duerma con papel y lápiz cerca de la cama para poder escribirlo. Los sueños suelen desvanecerse y olvidarse con el tiempo. Escríbalo en un papel. Cuanto más escriba, más recordará, y más valiosa le será la información. O bien, puede que se despierte por la mañana con el sueño. De nuevo, escríbalo aunque crea que es tan vívido que no lo podrá olvidar nunca. Arthur R. sufrió un ataque de vesícula. El dolor era tan insoportable que tuvo que ser trasladado al hospital, en donde los rayos X confirmaron las piedras. Decidió posponer la operación que su médico recomendaba se hiciera de inmediato. Poco después de ser dado de alta en el hospital, sufrió otro ataque. En esa ocasión los rayos X no descubrieron ninguna piedra. Sin embargo, el médico volvió a recomendar que se extirpara la vesícula. Pero Arthur, que creía había una probabilidad de que hubiera expulsado las piedras, volvió a negarse. De vuelta a casa, seguía sintiendo ligeros dolores que demostraban que todo no iba bien. ¿Tendría otro ataque? Decidió pedir tener un sueño en el que viera que le esperaba. Realizó el anterior plan de actuación y se despertó a la mañana siguiente con un sueño muy vívido en el que se hallaba sentado junto a la piscina de su edificio un día de mucho sol, pero que no podía bañarse porque la estaban limpiando. El director tenía una escoba muy larga y limpiaba el fondo de la piscina, empujando la suciedad hacia el desagüe. Lo que le dijo ese sueño a Arthur fue que en los próximos meses no iba a tener un ataque como los dos anteriores, pero que tendría molestias porque se estaba limpiando su vesícula de suciedad, no de piedras, y esa suciedad pasaba por conductos muy finos. Y así resultó ser. Lo mejor es utilizar este plan de actuación cuando se está a punto de dormirse. Sin embargo, algunos no logran relajarse del todo si tienen en mente un propósito como este. Por eso nunca llega el borde del sueño. Para otros, la frontera del sueño llega tan rápida y precipitadamente, que la traspasan, y llega a la mañana con el plan de actuación fallido. En este caso, el procedimiento que habría que seguir sería retirarse. Y en cuanto se está en la cama, imaginar que se está en la habitación especial, relajarse y luego llevar a cabo el resto del plan. ¿Cómo ver el futuro interpretado ante usted en un escenario con todo detalle? Tiene usted un sitio especial que es mucho más especial de lo que cree. Aunque lo haya utilizado ya para controlar a la gente, para lograr riquezas, para mejorar su suerte y su vida, sigue teniendo una ligera noción de su potencia real. No hay nada que se le pueda escapar del pasado, presente y futuro, cerca o lejos. En unas pocas páginas le voy a decir cómo utilizar ese lugar especial para ver acontecimientos futuros como si se representaran en un escenario ante sus ojos. Pero antes de hacerlo necesito que me preste toda su atención. El procedimiento se lleva a cabo con energía psicotrónica. A estas alturas ya sabe que es una energía que puede utilizarse para hacerse el bien o el mal. Observemos a un practicante de vudú, quizá en Haití.
Toma un poco de marga y de cera, lo mezcla con agua, y lo modela para formar un muñeco. Cuando aún está blando, le inyecta un fluido de arriba a abajo. Puede incluir 1 o 2 gotas de su propia sangre o esperma. Sella la abertura, frota la figurita con las 2 manos y le echa el aliento como si le insuflara el hálito de la vida. Ahora repite una y otra vez sobre ella el nombre de la persona que la figurita representa. Ahora ya está listo para hacer su trabajo sucio. Cualquier cosa que le haga a la figurita, como atravesarla con un palo o un alfiler, se proyectará sobre la víctima. Pero, suponga que vacila y que duda sobre lo que va a hacer. A lo mejor piensa que quizá no debiera hacerlo porque no serviría a la causa de la justicia. O quizá piense que no puede hacerlo porque se le ha acabado el poder, o porque nunca lo ha tenido. ¿Qué ocurre entonces? ¿Funcionará? Apuesto a que no. Tomemos ahora en cambio al practicante de magia blanca. Está sentado en medio de un grupo que reza unido, examinando a una persona en estado crítico de salud, y ve a esa persona en perfecto estado. La persona se cura de su enfermedad. Esta vez el curandero hace una observación negativa al grupo, como: este pobre hombre está acabado. ¿Habrá curación también en este caso? Apuesto a que no. La psicotrónica realiza su magia blanca o negra con éxito solo cuando no hay lugar a dudas. Por eso les recuerdo que, mal o bueno, el factor duda actúa sobre la energía psicotrónica como una resistencia eléctrica actúa sobre la energía eléctrica. Puesto que las leyes físicas no explican cómo puede nuestra mente trascender el espacio y el tiempo, la duda resulta particularmente perjudicial en estos casos. Tomemos el espacio. Cuando yo estaba aprendiendo a proyectar mi inteligencia a través del espacio, le pedí a un colega que me probara con una persona que conociera él a cierta distancia de allí y que tuviera alguna enfermedad. Eso era un poco jugar con ventaja porque detectar una información de salud, y siendo la salud una primera necesidad para la supervivencia, es la información más fácil de obtener, a través de paredes o de grandes distancias. Mi colega me dio el nombre de una persona que residía a unas 5000 millas de allí. La oreja derecha, dije de pronto. ¿Qué le pasa? ¡Qué tontería!, exclamé. Es 3 veces mayor que la oreja izquierda. Luego, después de una pausa: creo que precisamente se está haciendo así de grande para llamar mi atención. Voy a comprobar. Proyecté mi conciencia dentro de la oreja y por el oído y vi que el tímpano estaba perforado. Lo cosí. Cuando terminé mi sesión psicotrónica, mi colega me confirmó que esa persona tenía problemas con el oído derecho. Ambos sonreímos. Uno de los casos que le proporcioné a otro colega fue el fallecido Dr. Paul Bragg, famoso médico higienista y antiguo socio de Bernard McFadden. Utilicé iniciales por si el estudiante reconocía el nombre. Bragg, que por entonces tenía 92 años, se había caído hacía poco y se recuperaba de la rotura de un hueso del pie que se curaba con medios naturales. Mi colega era un vidente remiso. Tenía sus dudas. Pero se prestó al juego. Tiene un gran mechón de pelo gris. Y le veo en un bosque en medio de la lluvia. Eso era típico de Bragg. Vida natural, muy cerca de la naturaleza. ¿Qué más? Le animé. Tiene buen aspecto para su edad. No veo que tenga problemas por fuera. Vamos a ver por dentro. Una sonrisa le iluminó el rostro. ¿Qué es lo que ves?, le pregunté con curiosidad. Tiene el estómago verde. Ahogué la risa, que se convirtió en tos. Estupendo, sigue. No se fijó en el huesecillo roto, pero estoy convencido de que aquel hombre supo del entorno, forma de vida y afición a las ensaladas y comidas crudas de Paul Bragg. Era un psíquico, pero la duda le impedía funcionar totalmente como tal. La duda intercepta sus pasos. Hace unos 2 años, cuando ya había visto en el pasado y en el futuro docenas de veces sin equivocarme, y a través de paredes, de continentes y dentro de los cuerpos una y otra vez con acierto, estaba ayudando en un laboratorio de prácticas psicotrónicas y se nos pidió encargarnos de 1 o 2 casos. El que me probara nuevamente un colega volvió a suscitar mis dudas. Me volví hacia el colega que se hallaba sentado junto a mí, un joven del Middle West, y le pregunté: ¿lo haces tú primero? No le daba alternativa. ¿Por qué no tú? Tampoco me daba él alternativa. Estaba asustado, tan asustado como cuando lo hice por primera vez hace años. Desde entonces lo había hecho docenas de veces, pero no me ponía nadie a prueba. Esto era como un examen. ¿Y si me veía fallar uno de mis colegas, fallar yo, un psíquico tan famoso y pregonado? Me dio las iniciales, la dirección, el sexo de un muchacho de 12 años que estaba en su ciudad natal. Es rubio. Muy bajo. Sí, repuso mi colega en un tono que no quería decir nada. Vaya, pensé, es uno de esos